El gato. De las orillas del Nilo a los palafitos de Musedorf. Una hipótesis victoriana y su ocaso. 1. Una intuición seductora. En 1896, el médico y naturalista Edward Hamilton publicaba en Londres El gato salvaje de Europa, monografía densa y rigurosa que, pese a los límites inevitables de la zoología sistemática anterior a Darwin, se convirtió durante mucho tiempo en el texto de referencia sobre la historia del gato salvaje en el continente. En una de sus notas más sugerentes, Hamilton se detenía en un grupo de yacimientos palafíticos suizos, Musidorf, Wawil y Robenhausen, donde el naturalista Ludwig Rothenmeier había encontrado restos óseos de gato entre los materiales orgánicos conservados en los sedimentos lacustres. Junto a esos huesos yacían hachas de nefrita, piedra dura de procedencia exótica, y granos de cebada de 6 hileras, Ordeum hexastichon, el cereal que Hamilton asociaba directamente con las agriculturas del antiguo Egipto y del Próximo Oriente. La coexistencia de estos objetos le parecía a Hamilton elocuente. Si las poblaciones palafíticas mantenían contactos comerciales con civilizaciones capaces de exportar piedras preciosas y variedades de cereales de importación, bien podían haber recibido también el gato domesticado, cuya cadena genealógica conducía, en el sistema de Hamilton, hasta las orillas del Nilo. La hipótesis era fascinante. Era también, como demostraría la ciencia del siglo siguiente, parcialmente errónea, aunque no carente de un núcleo de verdad que merece ser reconocido. 2. Los sitios y sus hallazgos. Los 3 sitios citados por Hamilton pertenecen a la gran tradición de los asentamientos palafíticos circumalpinos, hoy reconocidos Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2011 bajo la denominación colectiva de Prehistoria de los Palafitos de los Alpes. Musidorf, sobre el pequeño lago homónimo en el cantón de Berna, y Wawil, sobre el lago de Mauensee en el cantón de Lucerna, son asentamientos del Neolítico medio y tardío, entre el 4300 y el 2500 a.C. aproximadamente. Robenhausen, sobre el lago Pfäffikon en el cantón de Zúrich, es uno de los yacimientos palafíticos más ricos y mejor documentados de toda el área alpina, excavado sistemáticamente a partir de 1858 por Jacob Messicomer con un cuidado por los restos orgánicos que era entonces excepcional. La conservación en ambiente húmedo y anóxico ha restituido en estos lugares no solo huesos de animales y cereales, sino tejidos, cuerdas, mangos de madera, alimentos preparados, una instantánea de la vida neolítica de rara completitud. Rothenmeier, zoólogo de Basilea y pionero de la paleontología cuaternaria suiza, estudió las faunas de estos sitios durante los años 60 y 70 del siglo XIX, catalogando con meticulosidad los huesos de bóvidos, suidos, ciervos, castores y felinos. Atribuyó estos últimos al gato salvaje europeo, que él denominaba Felis catus ferus, equivalente a la Felis silvestris de Gesner, distinguiéndolo del gato doméstico. Hamilton retomaba esta atribución pero añadía una pregunta. Dada la presencia de objetos de clara procedencia extraeuropea, no podía excluirse que al menos algunos de esos individuos felinos fueran ya formas protodomésticas llegadas del este o del sur por las mismas rutas comerciales que traían la nefrita y el cereal. Las hachas de nefrita, piedra de gran dureza y brillo, verde oscuro, trabajables solo con técnicas sofisticadas, constituían en el Neolítico europeo objetos de prestigio e intercambio a largas distancias. Hamilton, siguiendo la literatura geológica de su tiempo,
las consideraba de procedencia asiática o egipcia. Las investigaciones posteriores de Pierre y Anne-Marie Pétrequin y su equipo, a partir de los años 90 del siglo XX, han aclarado que la mayor parte de las grandes hachas de nefrita y jade halladas en Europa noroccidental y central no provenía de Asia ni de Egipto, sino de afloramientos de los Alpes occidentales, en particular del macizo del Monviso en el Piamonte y de algunas zonas del Valle de Aosta. Eran objetos exóticos respecto a los sitios de destino, pero su exotismo era alpino europeo, no africano. El argumento de Hamilton pierde aquí uno de sus pilares. La nefrita suiza no implica contactos con Egipto. 3. ¿Importaciones de cereales desde el Antiguo Egipto? La cebada de 6 hileras, Ordeum vulgare variedad exastichon, es efectivamente un cereal de origen próximo oriental, domesticado en la media luna fértil probablemente ya en el 9º milenio a.C. Su presencia en Robenhausen y en los demás sitios es auténtica y documentada. Aquí, sin embargo, es necesaria una precisión que Hamilton no hacía. En el momento de los yacimientos que él cita, entre el 4300 y el 2500 a.C. aproximadamente, la cebada de 6 hileras no era en absoluto una importación reciente o exótica. Había llegado a Europa con las primeras oleadas de agricultores neolíticos procedentes de Anatolia entre el 5500 y el 5000 a.C., y en el curso de pocas generaciones se había difundido como cultivo local en todo el continente, junto al espelta, al trigo, a las legumbres y a los animales domésticos. Las poblaciones palafíticas suizas la cultivaban en sus campos desde hacía siglos, quizás milenios, no la recibían en caravana desde Egipto, la sembraban ellas mismas. Su presencia en los depósitos lacustres demuestra únicamente que esas comunidades eran herederas de una tradición agrícola de origen próximo oriental, lo cual es verdadero y significativo, pero no implica ningún contacto comercial contemporáneo con Egipto ni con el Levante. Las poblaciones palafíticas circumalpinas no comerciaban directamente con Egipto. Las redes de intercambio del Neolítico europeo eran reales y a veces de gran alcance. La obsidiana de Cerdeña y de las islas Eolias llegaba hasta Suiza, el ámbar báltico descendía hasta el Mediterráneo, las conchas Spondylus del Egeo circulaban por toda Europa central. Pero se trataba de cadenas de intercambio intermediado, no de tráfico directo entre el lago de Zúrich y el valle del Nilo. El Egipto protodinástico y del antiguo reino tenía sus propios circuitos comerciales, orientados hacia el Levante, Nubia y el Mediterráneo oriental. Ningún documento, ningún objeto reconociblemente egipcio y ningún rastro isotópico atestigua un contacto directo entre las culturas palafíticas alpinas y Egipto. Hamilton escribía en una época en que la civilización egipcia era percibida, con un énfasis típicamente victoriano, como la fuente primaria de todo exotismo en el mundo antiguo europeo. Era un prejuicio cultural ampliamente compartido, no una conclusión científica. 4. El gato salvaje europeo. Una presencia autóctona. La primera y más sustancial superación de la hipótesis de Hamilton concierne al gato salvaje europeo en sí mismo. Hamilton creía que la Felis silvestris originaria había sido casi completamente desplazada en Europa por una raza mestiza resultante del cruzamiento con el gato doméstico de origen egipcio, y que por tanto los felinos de los palafitos se encontraban en una zona de transición entre las dos formas. Lo que él no podía saber, y que la paleontología del siglo XX ha aclarado, es que el gato salvaje europeo, Felis silvestris silvestris, constituye una línea evolutiva autóctona de muy larga data en el continente,
descendiente de formas pleistocénicas como Felis lunensis, atestiguada en Europa desde el Pleistoceno inferior. Estaba presente en los bosques europeos decenas de miles de años antes de cualquier contacto con las civilizaciones del Próximo Oriente o de Egipto. Los restos felinos de los palafitos neolíticos suizos pertenecían casi con certeza, al menos en gran parte, a esta línea autóctona. Animales salvajes que vivían en los bosques circundantes, cazados o quizás acercados esporádicamente a las comunidades humanas, pero aún no domesticados. Desde el punto de vista osteológico, la distinción entre Felis silvestris y las primeras formas protodomésticas de Felis líbica, el antepasado africano y próximo oriental del gato doméstico, era ya difícil para Rutameyer y sigue siendo problemática hoy. Los huesos aislados, faltos de datos contextuales suficientes, no permiten siempre un diagnóstico seguro de especie ni de estado de domesticación. El propio Rutameyer era consciente de esta dificultad, como atestigua su atribución prudente a Felis catus ferus, que dejaba la cuestión abierta sin resolverla. 5. La perspectiva paleogenética. La paleogenética del siglo XXI ha aclarado de manera definitiva que el antepasado de todos los gatos domésticos no es el gato salvaje europeo ni específicamente el gato egipcio, sino Felis silvestris líbica, el gato salvaje de la franja norteafricana y próximo oriental, domesticado en el área de la media luna fértil, Anatolia, Levante, Mesopotamia, en el contexto de la revolución agrícola neolítica, hace unos 10.000 años. Egipto fue un importante vector de difusión, no la fuente originaria. Las evidencias zooarqueológicas sugieren que el gato protodoméstico de ascendencia líbica comenzó a difundirse por Europa con las poblaciones agrícolas neolíticas entre el 4000 y el 3000 a.C., situándose por tanto cronológicamente en el horizonte mismo de las culturas palafíticas citadas por Hamilton. Es en este sentido limitado, y solo en este, que su intuición capta algo real. 6. Los palafitos como zona de transición. Los yacimientos palafíticos suizos siguen siendo hoy, pese a la superación de la hipótesis de Hamilton o precisamente gracias a ella, escenarios de gran interés para la historia de la relación entre el ser humano y el gato en Europa. Representan la franja geográfica y cronológica en que la transición podía producirse, la presencia simultánea de bosques con gatos salvajes autóctonos y de comunidades agrícolas en contacto con redes de intercambio que se remontaban hasta el Próximo Oriente crea las condiciones ideales para las primeras interacciones entre humanos y felinos que precursaban la domesticación propiamente dicha. No sabemos si los gatos cuyos huesos sostenía Rutameyer en sus manos eran salvajes europeos, protodomésticos de ascendencia líbica o ya híbridos de las dos formas. Probablemente eran todo esto a la vez. Lo que es seguro es que Hamilton, al percibir en esos sitios un momento de paso, de contacto y de potencial hibridación cultural y biológica, había captado algo auténtico, aunque se equivocara sobre el origen geográfico y errara al invocar a Egipto específicamente en lugar del más amplio mundo neolítico próximo oriental. 7. Conclusión. La hipótesis de Hamilton, el gato egipcio en los palafitos suizos, pertenece a esa categoría de errores fecundos que marcan la historia de la ciencia natural del siglo XIX. Equivocados en el detalle geográfico y en el mecanismo causal, pero orientados hacia un problema real. El gato no venía de Egipto, la nefrita no venía de Asia, y la cebada de 6 hileras era ya un cultivo europeo desde hacía siglos. Los 3 pilares del argumento de Hamilton eran inexactos o engañosos. Sin embargo,
La pregunta que los animaba, ¿cómo y cuándo el gato protodoméstico alcanzó el norte de Europa?, es la pregunta correcta, y es la que la paleogenética del siglo XXI ha podido por fin abordar con herramientas adecuadas. Musidorf, Whewell y Robenhausen siguen siendo lugares clave de esta historia. No como pruebas de una influencia egipcia directa sobre la prehistoria alpina, sino como testigos de una Europa neolítica ya profundamente conectada con el mundo próximo oriental a través de las rutas de la piedra pulida, del cereal domesticado y, quizás, en algún ejemplar todavía imposible de aislar con certeza en las cajas de los hallazgos del siglo XIX, del gato que estaba aprendiendo a vivir junto al ser humano.